Una llamada misteriosa, un marido perdido por las calles de Liverpool y una casa cerrada por dentro son los elementos de un asesinato que nunca se ha resuelto. En Veredictos Discutidos, el caso de William Herbert Wallace. El de Wallace no es un caso ordenado, no tiene un solo tema acerca del cual giran las pruebas. Es una combinación de muchas partes que concurren de muchas fuentes, que producen un efecto no por la unidad, sino por la cantidad. El Derby Day de Fried es tal vez su paralelo en el arte. A medida que la larga fila de los testigos de la acusación pasaron en turno por la dura prueba de declarar, Oliver recogió repetidamente pequeñas ventajas que en conjunto cambiaron mucho el cuadro. Se presentó el gerente de Prudential, inmediato superior de Wallace, que dijo que el miércoles era el día normal de pago y que cualquiera que conociera las costumbres o el empleo de Wallace podía esperar que él tuviese la mayor parte del dinero en efectivo en su casa el martes a la noche. Se presentó un oficial de policía que convino en que había visto a Wallace manoseando los bonos del tesoro, uno de los cuales estaba sucio de sangre. Esto fue, por supuesto, después que él hubo tocado el cuerpo manchado. Se presentó un cerrajero que había examinado las cerraduras de ambas puertas. La del fondo, dijo, estaba enmohecida y se abría si se hacía presión. La del frente era defectuosa, con un cerrojo gastado y que se soltaba. Se presentó el químico de la City, que estuvo de acuerdo con Roland Oliver en que la parte quemada del impermeable estaba frente al fuego del gas. Y finalmente se presentó el jefe de los detectives, cuyo interrogatorio alcanzó un nivel culminante en este sentido. ¿No duda usted, le preguntó Oliver, por lo que conoce de este tipo de casas, que la cocina del fondo era la sala de estar? Sí, lo era. ¿Y que la sala se reservaba para las visitas? Sí. Cuando una visita entra por la puerta del frente, se la hace pasar a la sala, ¿no es así? Supongo que sí. ¿Y es corriente tener la luz y el fuego encendidos? Sí. Lo que quiero significar es que todo en este cuarto era compatible con un llamado a la puerta del frente y con la entrada de alguien y que la visita fuera llevada a la sala. Es muy posible, convino el jefe. Cuando terminó la prueba de la corona, temprano el tercer día, el juicio había tomado la forma que lo hace único. Cualquiera serie de circunstancias que se extraigan de él servirá para apoyar dos hipótesis incompatibles entre sí, ambas igualmente conformes con la inocencia y con la culpa. Es esencialmente el caso en el que cada detalle es anulado por otro. Un pequeño episodio del alegato de la corona, excluido deliberadamente de nuestro examen general, debe ser ahora tratado como corresponde, in vacuo. Es un episodio sin apoyo, sin sentido, sin fuerza. Desafía toda relación con el razonamiento y la lógica. Por su falta de conexión casi tonta, quita mérito a la dignidad que por otra parte caracterizó al juicio. Se llamó a un policía que dijo haber visto a Wallace con aspecto muy afligido el día del asesinato a las 3:30 de la tarde. Esto es por lo menos 3 horas antes, según la propia demostración de la corona, de que la señora Wallace fuese salvajemente asesinada. Al preguntársele qué signos de aflicción había notado, el policía replicó que Wallace se frotaba suavemente los ojos con la manga de su abrigo y le pareció que había estado llorando. ¿No se le ocurrió, dijo Oliver, que el frío puede hacer lagrimear a una persona? El vigilante asintió. Si esto le ocurriera a usted, ¿no se frotaría los ojos? Es bien posible. Creo que usted está equivocado al pensar que las señales que vio eran de aflicción por haber cometido un crimen. Me causó la impresión, dijo el vigilante, de que había sufrido alguna desgracia. Si yo llamara a unas 25 personas que lo hubiesen visto esa tarde, más o menos a esa hora, y esas personas dijeran que él estaba como de costumbre, ¿diría usted que se equivocan? Se habían despertado los instintos policiales más profundos.
Insistiría en mi opinión, dijo el policía tercamente. Si se deja de lado la posibilidad de que el policía estuviese equivocado, si se deja de lado de que interpretó erróneamente lo que vio, considerado solo el factor tiempo, si se acepta esta prueba junto con lo deducido por el fiscal, es un hecho que Wallace anduvo por las calles de Liverpool aquel día llorando por un crimen que iba a cometer. La idea es ridícula y dudo si a Emer le gustó la tarea de presentar semejante testigo. Jamás tenía miedo de criticar los desatinos de la policía y es fácil imaginar el comentario exagerado que habría hecho si este particular episodio hubiese ocurrido en un caso que le correspondiera en su condición de juez en lo criminal de la City. Oliver tenía abundante material cuando se levantó para presentar el alegato del acusado. Los pasos hacia la horca habían quedado acortados uno por uno. El llamado telefónico, el inconveniente de las puertas, el comportamiento del acusado, el enigma del impermeable, cada cosa había tomado un color diferente o se había expuesto a una nueva e inofensiva deducción. Solo la insistente averiguación verbal en busca del Menlo Garden East retuvo su fuerza inicial, pero Oliver arguyó terminantemente que las averiguaciones de Wallace, aunque prosaicas e insistentes, eran naturales en un hombre en busca de negocios, que no deseaba regresar sin provecho o recompensa. Si los miembros del jurado reconocieran que por lo menos esta posibilidad no podía ser excluida por alguna imposición racional de la declaración, los 5 pasos hacia la horca, establecidos por la corona, habían perdido su valor. Pero Oliver no se contentó con una defensa negativa, contraatacó vigorosamente, concentrándose en particular en las limitaciones fijadas por la hora. Si Wallace era en verdad el asesino de su mujer, habría tenido mucho que hacer esa noche antes de salir de la casa. Tendría que lavarse las manos, la cara, las uñas y el pelo después de cometido el hecho. Debía quitar las manchas de la ropa o, de acuerdo con la hipótesis de Emer, quitarse el impermeable y subir a vestirse. Es de suponer que debía desordenar el dormitorio, debía limpiar y esconder o hacer desaparecer el arma. Todo esto, junto con el crimen en sí, debía haberse hecho en menos de 20 minutos. Nadie lo discutía. Según el alegato de la corona, Wallace había salido de su casa a las 7 menos 10. Según el alegato de la corona, la señora Wallace estaba viva a las 6:30. En menos de 20 minutos, aun cuando el primer golpe hubiese sido asestado, cuando todavía repiqueteaban afuera las latas del lechero, es muy improbable, dijo Oliver, muy improbable que un hombre en tan breve tiempo pudiese hacer tanto con semejante minuciosidad y éxito. No había una sola marca en su cuerpo, ni una mancha en sus ropas, ni rastros del arma en ninguna parte. Si era improbable en 20 minutos, era claramente imposible en 5 o aún en 10. Oliver buscaba cerrar la brecha. Como paso preparatorio, hizo llamar al profesor de patología de la Universidad de Liverpool, que según la prueba del rigor mortis, llegó a la conclusión de que la muerte bien pudo haber ocurrido después de las 7, como se había señalado con precisión que la corona se basaba en la palabra y la memoria de un niño de 14 años para fijar la hora de la última aparición de la señora Wallace. Oliver procedió a llamar a otros 3 niños. Uno dijo que, en realidad, él había visto al pequeño repartidor de leche en el umbral de la casa de Wallace. Esto había ocurrido 2 minutos después de haber mirado al reloj de una iglesia y haber observado que eran las 7 menos 25. Los otros 2 juraron que en la noche después del asesinato, el repartidor de leche, héroe del barrio sin ninguna duda, comentó durante una conversación en la calle que él había visto a la señora Wallace a las 7 menos cuarto. ¿Cuál de estos muchachos decía la verdad? ¿Quién podía saberlo? Y a no ser que pudiese resolverse precisa y claramente en favor del repartidor de leche y en contra de sus compañeros, ¿podía fundarse correctamente un fallo de culpa en 10 minutos? ¿En 5? Emer, en su exhaustivo alegato final, se deslizaba ligera y velozmente sobre esta situación del factor tiempo.
ya había hecho gran despliegue de poder, ahora desplegaba discreción. En última instancia, un preso es siempre su principal testigo. Su influencia sobre los acontecimientos no puede calcularse por los antecedentes. Los jurados tratan de advertir no solo lo que él dice, sino lo que es. Se forman una impresión del hombre mismo, impresión que, sea verdadera o falsa, los guiará más que la lógica. En el banquillo de los testigos, Wallace actuó totalmente de acuerdo con las descripciones que se han hecho sobre su naturaleza. Estuvo tranquilo, suave, sereno y preciso. Mantuvo sus nervios desde el principio hasta el fin bajo absoluto control, independientemente de la inocencia o de la culpa. Quizá fuese estoicismo, quizá insensibilidad, quizá derivara de una pena profunda que lo hacía esperar su destino sin inquietud. ¿Hay alguien en el mundo, preguntó Oliver, que podría ocupar en su vida el lugar de su esposa? No, dijo Wallace, nadie. ¿Tiene ahora usted alguien con quien vivir? No. ¿O para quién vivir? No. En los días que siguieron al crimen, Wallace hizo numerosas declaraciones a la policía. Fueron largas, detalladas, y en ellas nada había que él deseara cambiar. No necesitaba haberlo llamado, declaró Oliver retóricamente, y en el sentido estricto era verdad. Pero no podían descuidar ciertos detalles. Además, había varios puntos secundarios que solo el mismo Wallace podía aclarar satisfactoriamente. Estos puntos le fueron planteados uno después de otro. ¿Por qué, si según la costumbre su día de rendición de cuentas era el miércoles, había tan poco dinero en la casa el martes a la noche? No cobré el sábado, dijo, porque estuve en la cama con influenza. La enfermedad me llevó 10 guineas de la que había cobrado hasta entonces. ¿Por qué, si no trataba de establecer una coartada, había sacado el reloj mientras hablaba con el policía para llamarle la atención sobre la hora? El policía me dijo que podría conseguir una guía telefónica en la oficina de correos de la misma calle. Comprendí que si era un correo local, probablemente sería un negocio mixto y en consecuencia estaría cerrado después de las 8. Miré entonces la hora para ver cuánto tiempo me quedaba. ¿Por qué, a menos que tuviese conciencia de su culpabilidad, le dijo al capitán del equipo de ajedrez 2 días después del crimen que la hora exacta del llamado telefónico era de gran importancia para él? Venía de la comisaría. El inspector Thomas me había informado que habían podido localizar el llamado en una casilla telefónica cerca de mi casa. Comprendí que si había salido de casa a las 7:15 y el llamado telefónico había sido a las 7 y que la policía hasta entonces había creído que todas mis declaraciones eran ciertas y no tenía yo otro motivo para pensar lo contrario, entonces esto automáticamente me absolvía de haber enviado el mensaje. Se creía o no se creía, se confiaba o se sospechaba, pero por lo menos no había que buscar explicaciones en el vacío. Cada detalle del argumento de la corona era minuciosamente explicado. El interrogatorio de Hemer a Wallace fue reñido y riguroso. No lo amedrentó ni lo hostilizó como Muir había amedrentado y hostilizado a Steenie Morrison, pero la presión que había empleado puede calificarse imparcialmente de implacable. Resultó evidente que nada en el curso de la audiencia había debilitado el convencimiento de Hemer de que Wallace era culpable. Las preguntas alcanzaron un extraordinario nivel de éxito técnico. La mayor parte no llevaba el designio de aportar nuevos datos, sino más bien recapitular y subrayar las improbabilidades sostenidas en el alegato de la defensa. El llamado telefónico, por ejemplo. En una serie de preguntas, Hemer se burló de la idea de que hubiese sido otro y no el propio detenido quien habló. La alternativa era decididamente absurda. Por supuesto, observó, que el señor Qualtrough no tenía manera de saber que usted recibiría esa noche el mensaje, pues nadie sabía con seguridad que usted iba a estar en el club. Sí, dijo Wallace, así es. Entonces, sin saber siquiera que usted recibiría el mensaje y sin saber siquiera que usted iría a Menlove Gardens, ¿él esperaba que usted saliera la noche siguiente? Así parecería. ¿Se le ocurrió a usted alguna vez que él tendría que vigilar ambas puertas, la del frente y la del fondo?
No, dijo Wallace, sencillamente no se me ocurrió. Usted es un hombre con sentido de los negocios, difícilmente sería un agente de The Prudential si no lo tuviera. Así es. Usted debe de haber comprendido que él no tenía medios de saber si usted había recibido el mensaje o no. Sí, lo comprendí. Y a pesar de esto, dijo Helmer incrédulamente, ¿usted salió para Menlo Garden East? Sí. Y no solamente ignoraría él si usted iría o no, sino que no podía tener la seguridad de que usted no miraría en una guía telefónica y que descubriría que no existía el tal lugar. No. ¿Tenía que arriesgarse a todo esto? Sí. Y por supuesto que usted podía haber descubierto enseguida, si hubiese mirado en la guía telefónica dónde quedaba Menlo Garden East, o que no existía. Sí, dijo Wallace, pude haberlo hecho. La parte de Helmer en este diálogo fue manifiestamente brillante, pero no se debe pasar por alto la parte desempeñada por el acusado. La presentación de las preguntas debe de haberlo tentado a discutir para mostrar que el reverso de la medalla era muy diferente. Ni una vez cayó en la tentación, contestó siempre con la mayor sinceridad y no hizo ninguna tentativa de propia justificación. En su opinión, los hechos hablarían por sí solos. Ocasionalmente Helmer pareció sorprenderlo. Hubo un momento dramático al principio del largo interrogatorio, cuando Wallace dijo que él jamás había observado sangre en sus manos. Entonces, dijo el fiscal triunfalmente, ¿de ninguna manera la sangre de sus manos pudo haber manchado los billetes que estaban dentro del jarrón sobre la chimenea? En determinados momentos la declaración de Wallace no estaba enteramente de acuerdo con una u otra de las numerosas afirmaciones que había hecho por escrito. Había discrepancias también en estas mismas declaraciones, pero el juez había de colocarlas en la perspectiva correcta. Las he leído con mucha atención, dijo, y creo que es extraordinario que sean tan lúcidas, exactas y consistentes como lo son. No sería impropio extender el alcance de este comentario a toda la declaración del preso bajo juramento.